¿Alguna vez has reflexionado sobre por qué algunas mujeres que transitan la vida sin un esposo a su lado parecen emanar una fortaleza espiritual incomparable, una chispa que ilumina incluso las sombras más densas? ¿Qué es lo que Dios contempla en una mujer que descansa sola, que enfrenta su camino en calma y, a pesar de las lágrimas que esconde, se levanta con resolución cada día? ¿Y si te asegurara que esto no es mera casualidad? ¿Y si te confesara que esa mujer, tal vez tú, no estás sola por un capricho del destino, sino que ha sido seleccionada por Dios para un propósito divino, algo que trasciende lo visible y roza lo sobrenatural? ¿Y si te dijera que el cielo observa con reverencia a cada mujer que duerme sola, no con piedad, sino con estima, que mientras el mundo la etiqueta como solitaria, Dios la proclama elegida? Existe un poder oculto que se desata cuando una mujer dedica su soledad al Espíritu Santo, un poder que pocos captan, pero que las fuerzas oscuras temen. Porque una mujer que ha aprendido a reposar sola, sin depender del consuelo humano, pero sostenida por la presencia divina, se convierte en un instrumento formidable contra las tinieblas. Ella no se apoya en promesas terrenales, pues su espíritu está anclado en las promesas eternas del Creador. Este mensaje no es uno más, es un encuentro celestial. Hoy abriremos los ojos del alma para comprender qué ocurre realmente en la quietud de esas habitaciones donde no hay esposo, pero sí resplandece la gloria, donde falta compañía humana, pero sobra la presencia celestial. Derribaremos la falsa idea de que la soledad es un castigo y descubriremos que, en las manos de Dios, la soledad es un escenario, no para la ruina, sino para la edificación, no para la pérdida, sino para un propósito eterno. Juntas recorreremos las historias de mujeres bíblicas que transformaron su desierto en un lugar de adoración, sus lágrimas en himnos y su espera en una batalla espiritual. Mujeres que dormían solas, pero despertaban envueltas en el poder de Dios, mujeres que el mundo pasó por alto, pero que el cielo seleccionó para dejar huella en generaciones. Hoy, el Espíritu Santo hablará directamente a tu corazón. Te mostrará que el espacio vacío en tu cama no es carencia, sino un lugar reservado para que el Dios vivo se acerque a ti. Te revelará que cada lágrima que has vertido en privado, sin testigos humanos, ha sido cuidadosamente atesorada por ángeles. Te recordará que no necesitas ajustarte a los estándares sociales para ser ungida, que tu llamado no depende de tu estado civil ni tu ministerio de tu linaje, sino de tu entrega espiritual. Prepárate para un viaje que cambiará tu vida. Lo que estás a punto de escuchar puede sanar tus heridas más profundas, reavivar tu fe como nunca antes y abrirte los ojos a verdades que podrían transformar tu manera de ver el mundo para siempre. Pero antes, te invito a realizar un acto con un peso profético. Escribe en los comentarios esta frase breve, pero poderosa: confío en Dios. No la escribas por hábito, sino como una proclamación espiritual, como una llave que abre puertas invisibles, como una llama que enciende fe, esperanza y propósito. Cada vez que alguien la lea, su espíritu se fortalecerá, y al escribirla, te unes a una cadena viva de fe que Dios está forjando en este instante. Da me gusta a este video, no por costumbre, sino porque al hacerlo contribuyes a que este mensaje llegue a otras mujeres que hoy necesitan saber que no están solas, que también están siendo preparadas para un propósito eterno. Comparte este contenido con 3 personas, una amiga, una hermana de tu comunidad de fe o alguien que el Espíritu Santo traiga a tu mente en este momento. No es solo un gesto digital, es un acto de evangelismo activo. Si aún no estás suscrita, hazlo ahora. Este canal es un santuario espiritual para miles de almas. Aquí, Dios habla, consuela, corrige y restaura. Suscríbete y activa la notificación, porque lo que recibirás no es entretenimiento, sino alimento para el espíritu. Antes de comenzar, quiero enfatizar algo crucial: la penúltima enseñanza de este mensaje podría ser la clave que Dios ha preparado para abrir una nueva etapa de bendición en tu vida. No te desconectes. Quédate hasta el final. Cada palabra ha sido orada, escrita y entregada con un propósito eterno. Ahora, abre tu corazón, porque estás a punto de descubrir cómo Dios honra, transforma y utiliza de manera sobrenatural a las mujeres que el mundo considera solas, pero que el cielo reconoce como sus guerreras más valiosas. Hay instantes en la vida de una mujer en los que el silencio parece más ensordecedor que cualquier palabra, donde la soledad se siente como un manto invisible que carga sobre los hombros cada noche al acostarse.
Así vivía Ana, una mujer cuyo nombre resuena a través de los siglos en los corazones heridos que encuentran en su historia un eco de sus propias luchas. Pero lo que muchos no ven a primera vista es que Ana no fue solo una mujer estéril que lloraba por un hijo, fue una guerrera espiritual forjada en el fuego de la espera, moldeada en la cueva de la incomprensión y levantada por la mano de Dios para ser madre, no solo de un niño, sino de un destino. Ana era esposa de Elcana, un hombre que la amaba, pero cuya otra esposa, Penina, tenía hijos y aprovechaba cada oportunidad para recordarle a Ana lo que le faltaba. Año tras año, subían al templo, y cada vez que lo hacían, Penina la provocaba. Lo que debería haber sido un momento sagrado de comunión con Dios se convertía para Ana en un viaje doloroso, donde su valor como mujer era constantemente cuestionado. En una cultura donde la maternidad era vista como bendición, la infertilidad se consideraba una maldición. Pero Dios ve más allá de lo físico, Él escudriña el corazón. Fue en uno de esos viajes al templo cuando el dolor de Ana llegó a su punto más profundo. Tras compartir una comida, mientras los demás seguían con sus rutinas, Ana se apartó. Entró sola al templo y, sin pronunciar palabras audibles, moviendo apenas los labios, comenzó a derramar su alma ante el Señor. No eran solo lágrimas por la ausencia de un hijo, era un clamor existencial, un desahogo que nacía desde lo más hondo de su ser. No pidió un hijo por vanidad ni para callar a Penina, sino para consagrarlo a Dios, para que sirviera al Señor todos los días de su vida. Su oración fue tan intensa, tan espiritual, tan íntima, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana, con humildad, respondió, «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Esa expresión, derramar el alma, no puede pasarse por alto. Hay momentos en la vida en los que la oración trasciende las frases formales, donde las palabras sobran y solo queda el espíritu expuesto ante el Creador. Ana estaba ofreciendo su dolor como una ofrenda. No se quejó de su situación ni exigió nada, simplemente vació su interior en la presencia de aquel que podía llenar lo que nadie más podía tocar. Y fue en ese momento, sin testigos humanos, sin aplausos ni reconocimiento, cuando el cielo se inclinó. Elí, al comprender la sinceridad de Ana, le dijo que su petición sería concedida. Y así fue. Ana concibió y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero la historia no termina ahí. Ana cumplió su promesa. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo dedicó al servicio de Dios para siempre. No se aferró a la bendición, la devolvió al dador, y en ese acto se elevó aún más en los cielos. Porque hay una fe que pide, pero también una fe que entrega, y esa es la más madura, la más poderosa, la más difícil. Ana no solo recibió un hijo, recibió un propósito. Su historia se entrelazó con el destino de Israel. Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas de la nación. Un niño nacido de lágrimas silenciosas se transformó en una voz profética para reyes. Todo comenzó con una mujer que dormía sola, incomprendida, señalada por los demás, pero amada y escuchada por Dios. Porque el cielo no se guía por apariencias, responde a los corazones que claman en lo secreto. Cuando pienses en Ana, no la veas solo como una madre feliz abrazando a su hijo. Visualízala como una mujer que convirtió su habitación vacía en un altar, una esposa sin hijos que transformó su dolor en una plataforma espiritual, una mujer que nos enseñó que la oración más poderosa no siempre es la más elocuente, sino la más sincera. Lo que haces en tu habitación, cuando todos duermen y solo Dios te ve, tiene el poder de cambiar naciones. Ana fue una de esas mujeres que el mundo no entendía, pero que el cielo reconocía como un pilar de su obra. Y, al igual que ella, tú también puedes estar en un proceso donde el silencio parece eterno, donde las miradas de otros pesan, donde la espera se alarga. Pero recuerda, la esterilidad de Ana no fue un castigo, fue preparación. Su soledad no fue olvido, fue elección divina. Su tiempo de espera no fue vacío, fue formación. Si hoy caminas por un valle similar, si tus noches están llenas de lágrimas que nadie ve, si tu habitación guarda más suspiros que palabras, debes saber que estás en terreno sagrado. Estás siendo moldeada como Ana, y al final, cuando llegue el tiempo de Dios,
no solo abrazarás tu promesa, sino que te convertirás en parte del plan eterno que Él está escribiendo en la tierra. Cuando hablamos de mujeres que duermen solas, que atraviesan temporadas sin un esposo, a menudo se piensa en historias de abandono o pérdida, pero el cielo tiene otra perspectiva. Dios ve en esas mujeres un terreno fértil para sembrar fidelidad, construir destino y revelar su gloria. Ruth es un ejemplo de ello. Su historia está tejida con dolor, desprendimiento, decisiones valientes y una fe que no necesitaba entenderlo todo para seguir adelante. Ruth, una moabita, una extranjera de un pueblo fuera del pacto, se casó con un israelita, pero tras la muerte de su esposo, su cuñado y su suegro, quedó sola junto a su suegra, Noemí. Una tragedia familiar las dejó a 3 mujeres viudas, sin futuro aparente en una tierra extraña. Noemí, consumida por el dolor, decidió regresar a Belén, su tierra natal, y pidió a sus nueras que volvieran con sus familias. Una de ellas lo hizo, pero Ruth se aferró a Noemí con una determinación que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la redención. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, dijo Ruth. Con esas palabras, no solo se comprometió con su suegra, sino con el Dios de Israel. Renunció a su pasado, su cultura, su seguridad, y abrazó un futuro incierto, guiada solo por lealtad y fe. No era una mujer perfecta, no tenía riquezas ni posición, pero tenía un corazón dispuesto, y eso es todo lo que Dios necesita para escribir una nueva historia. Ruth llegó a Belén sin honra ni reconocimiento. Nadie la esperaba, nadie la celebró. Era solo una viuda extranjera, pobre, sin respaldo. Pero Dios ya la había visto. El cielo ya había puesto sus ojos en ella. Lo que para los hombres era una tragedia, para Dios era el comienzo de una historia gloriosa. Para sobrevivir, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos, siguiendo a los segadores. Era un trabajo humilde, agotador, reservado para los más necesitados. Mientras otras mujeres tal vez buscaban consuelo en un nuevo matrimonio, Ruth trabajaba en silencio, con obediencia y fidelidad, día tras día, espiga tras espiga, paso a paso. Y ahí, en su constancia, el plan de Dios comenzó a revelarse. Porque mientras Ruth recogía espigas, sin saberlo, caminaba hacia un encuentro divino con Booz, un hombre justo, noble, pariente de Noemí. Booz la notó, no por su apariencia, sino por su lealtad, su humildad, su valentía. Había oído lo que Ruth había hecho por Noemí, y su corazón fue tocado. Porque la fidelidad en lo oculto, la obediencia en lo sencillo, siempre atrae el favor de Dios. El encuentro entre Booz y Ruth no fue un romance impulsivo, fue una conexión construida sobre respeto, honra y protección. Booz se convirtió en su redentor, cumpliendo una tradición hebrea que permitía a un pariente cercano rescatar a una viuda y asegurar la descendencia del fallecido. Pero lo que parecía un acto cultural era, en realidad, una pieza clave en el plan de redención de Dios. Ruth y Booz se casaron, y de su unión nació Obed, padre de Isaí, padre del rey David. Ruth, la extranjera, la viuda, la mujer que dormía sola en una tierra desconocida, fue incorporada al linaje del Mesías. Su nombre quedó inscrito en la genealogía de Jesús. Lo que parecía una historia de pérdida se transformó en un testimonio eterno de propósito y promesa. La historia de Ruth nos recuerda que las mujeres que caminan solas no están abandonadas por Dios, están siendo guiadas, a veces en silencio, hacia campos donde recogerán más que espigas, recogerán destino. Ruth nos enseña que no es necesario tenerlo todo resuelto, basta con seguir caminando. Su lealtad no dependía de circunstancias favorables ni de seguridad emocional. Fue una decisión firme de confiar, y eso fue suficiente para que Dios abriera puertas que nadie más podía abrir. A veces, las espigas que recoges hoy, en silencio, con cansancio, con lágrimas, son las semillas de un propósito que florecerá mañana. Ruth no imaginaba que al seguir a Noemí estaba caminando hacia su redención. No sabía que cada paso en ese campo la acercaba a su lugar en la historia eterna. Tal vez hoy no veas el propósito de tu proceso. Tal vez tus días parecen rutinarios, tus noches largas y solitarias. Pero Dios está escribiendo una historia que aún no puedes leer. Cada acto de fidelidad, cada decisión de avanzar, cada momento en que eliges confiar y no rendirte, está siendo registrado en el cielo.
Llegará el día en que mirarás atrás y verás que no caminabas sola, que cada espiga recogida, cada oración silenciosa, cada lágrima derramada, era una línea más en la historia gloriosa que Dios estaba escribiendo contigo. Ruth no tuvo una visión profética que le anunciara lo que vendría. Solo decidió avanzar paso a paso, guiada por la fe, y eso fue suficiente para que Dios la incluyera en su plan redentor. Hoy, su nombre resuena con honra, no por su poder, sino por su fidelidad. Si tú también decides seguir caminando, incluso en la oscuridad, incluso sin comprenderlo todo, serás parte de algo mucho mayor de lo que jamás imaginaste. En los tiempos más oscuros de Israel, cuando la sequía devastaba la tierra y el hambre acechaba cada hogar, Dios decidió intervenir, no a través de un rey ni un ejército, sino mediante una mujer viuda, sola, sin recursos, en el lugar más inesperado, Sarepta. No conocemos su nombre en las Escrituras, pero su fe, obediencia e historia han trascendido los siglos para enseñarnos que, incluso en la escasez más severa, Dios se manifiesta con poder a través de quienes deciden creer. La viuda de Sarepta estaba al borde del colapso. Con un hijo a su lado y apenas un puñado de harina y un poco de aceite, salió a recoger leños. No era para preparar un banquete, sino para cocinar su última comida antes de rendirse a la muerte. Sus palabras fueron claras: recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había esperanza, solo resignación. Pero ahí entró Dios, no para reprocharle su falta de fe, sino para invitarla a un acto de obediencia aparentemente ilógico que cambiaría su destino. Elías, el profeta del Dios Altísimo, llegó a su encuentro. No lo hizo con grandiosidad ni con una manifestación celestial, sino con una petición simple y desconcertante: tráeme un poco de agua y un mozo de pan. Para una mujer al borde de la desesperación, esa solicitud podría haber parecido cruel. Pero Elías no hablaba por sí mismo, era portador de una palabra divina, una instrucción que pondría a prueba el corazón de una mujer que no tenía nada más que una chispa de fe aún viva. Elías le dio una promesa envuelta en un mandato: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En ese instante, cargado de tensión espiritual, la mujer tuvo que decidir entre conservar lo poco que tenía o confiar en una promesa que parecía imposible. Y eligió creer. Eligió obedecer, no porque lo entendiera todo, sino porque el Espíritu le susurró una certeza más fuerte que el miedo. Entonces ocurrió lo inimaginable. Preparó la torta para Elías y, al volver a casa, encontró harina. Al día siguiente, más harina, y al siguiente, más aceite. Día tras día, el milagro se repetía. No llegó una abundancia exagerada, no llovió maná del cielo, pero cada vez que ponía su mano en la tinaja, había lo suficiente. Cada vez que inclinaba la vasija, el aceite fluía. Dios no le dio reservas abundantes, le dio provisión diaria, porque el milagro no era solo la multiplicación, sino la lección de dependencia. Él le mostró que su sustento no venía de la tierra, sino del cielo, que su seguridad no estaba en lo que poseía, sino en aquel que proveía. Mientras el mundo colapsaba, esa mujer y su hijo vivían sostenidos por la fidelidad del Dios invisible que se hace presente en lo cotidiano. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, su hijo enfermó gravemente y murió. ¿Acaso Dios la había bendecido solo para hacerla sufrir más? ¿Acaso la fe había sido en vano? Con el corazón destrozado, la viuda enfrentó su nuevo dolor, pero ya no era la misma mujer que recogía leños para morir. Había visto el poder de Dios y sabía que, incluso en el luto, Él podía obrar. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto, lo tendió sobre el lecho y clamó a Dios con fervor. 3 veces se postró sobre el cuerpo del niño, orando por su vida. Y entonces ocurrió el milagro más grande: Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. El hijo que había muerto fue devuelto a su madre. La mujer destinada a morir de hambre se convirtió en un testimonio vivo de resurrección. Dios no la eligió por su fuerza ni por su posición, sino por su disposición.
Porque a veces, el milagro más grande no está en recibir mucho, sino en entregar lo poco, en decir sí cuando todo grita no, en creer cuando el corazón está agotado. La viuda de Sarepta nos enseña que no hay terreno más fértil para el poder de Dios que una mujer rendida, humilde, vacía de todo excepto de fe. Su hogar, antes silencioso y desesperado, se convirtió en un altar. Su mesa, que iba a ser escenario de muerte, se transformó en un símbolo de vida. Su hijo, destinado al anonimato, se convirtió en evidencia de que Dios aún resucita, sostiene y multiplica. Así como aquella mujer fue sorprendida por el mover de Dios en medio de la sequía, tú también puedes descubrir que, incluso cuando lo poco parece acabarse, si está en las manos correctas, se convierte en una puerta hacia lo eterno. Porque el Dios que envió a Elías a Sarepta no ha cambiado. Sigue enviando palabra, promesa y buscando corazones dispuestos, incluso si están recogiendo leños, incluso si creen que todo está perdido. Él llega justo ahí. En medio de una multitud que apretaba a Jesús por todos lados, donde los cuerpos se rozaban y los gritos de expectación llenaban el aire, había una mujer que no se atrevía a alzar la voz. No conocemos su nombre en los evangelios. No venía con comitiva ni con una petición proclamada en voz alta. Era solo una figura anónima, débil, desgastada, invisible para los ojos humanos, pero no para los de Dios. Durante 12 años había sufrido un flujo constante de sangre. 12 largos años de debilidad, vergüenza y rechazo. Según la ley de su tiempo, su condición la hacía impura. No podía tocar ni ser tocada. No podía participar en reuniones religiosas. Esto no es todo. Espera la segunda parte de esta reflexión en este mismo canal. 1.